Dale. Nuestro grupo se basa en la noticia Guardia Costera permitió el uso excesivo de químicos tóxicos para dispensar el crudo. Desde el 20 de abril se dio a conocer el gran problema ambiental que ocurrió en el Golfo de México por el derrame de crudo al Océano Atlántico cuando explotó la plataforma de exploración del BP. En busca de una pronta solución por la presión de ambientalistas y el gobierno estadounidense, y sin un análisis profundo sobre el problema y sus posibles soluciones y causas posteriores que se pudieran presentar en un futuro, BP pidió permiso a Estados Unidos para recurrir al uso de químicos tóxicos para dispensar el crudo. Pese a una restricción federal, fue permitido por la Guardia Costera estadounidense el uso de estos químicos ignorando la normativa. Los investigadores del Congreso concluyeron que las excepciones autorizadas no eran limitadas, que la Guardia Costera autorizó a BP en 74 ocasiones utilizar químicos tóxicos, a pesar de la Agencia de Protección Ambiental restringiera desde el 26 de mayo el uso de los químicos. El problema que se presentó porque la Guardia Costera permitió el uso de tóxicos para dispensar el crudo en la superficie y de igual forma debajo del agua en la parte cercana al pozo donde bombea el crudo, no se solucionó sino que empeoró, ya que no vieron el problema como un todo, sino por partes, antes de tener en cuenta unos pasos que son necesarios. Debieron observar, describir, estudiarlo e identificar las partes esenciales en el problema, para estudiarlas y reducirlas, y así encontrar una solución oportuna y adecuada para el problema en general. Se debe tener en cuenta cómo se relacionan las partes y saber que es mejor identificar y conectar que distinguir y separar para que la solución sea un éxito. Bueno, también podemos decir de que ese problema no lo vieron como una visión completa, sino solamente centrada. Por lo que pueden existir que haya una creación de huecos, de vacíos y de espacios ciegos. También podemos decir que ellos deberían como de sobrepasar la línea que se tiene y pues conocer cuáles son las otras opciones que se tienen pues para enfrentar este problema. En la lectura encontramos una palabra que trata sobre esquí, que es una separación. Esto trata pues de separar, de dividir, de distinguir, de diferenciar y pues de rechazar. Esto nos lleva a pensar pues que ellos deberían de separar, o sea, todo su problema, de dividir cuáles son como las causas pues más importantes pues que se tienen, de distinguir la diferencia entre ellas y ver cuáles se asemejan, para luego en fin rechazar pues lo que no es tan importante pues de abarcar en ese momento. A través de la sistémica, que nos dice que es pues una forma de conocer aquellas unidades que ya están completas, esto se nos divide pues en la cibernética, el constructivismo, el pensamiento complejo y la hermenéutica. Entonces esto lo aplicamos pues al caso, ya que a través de la cibernética se va a determinar la causalidad circular, es decir, la meta y el propósito a donde se quiere llegar. A través de la noticia podemos decir que el propósito de ellos es pues hacer que el crudo pues se descontamine el océano y que pues ya todo vuelva pues a una normalidad. El constructivismo sería como el pensar en términos de los objetivos, es decir, que ellos tienen que plantear muy claramente cuáles son los objetivos pues para poder llegar a poder lograr pues su meta. A través del pensamiento complejo serían como las conexiones, es decir, que ellos tienen que determinar cuáles son las conexiones para solucionar el problema y ver pues de qué partes, o sea, se pueden ayudar. Tienen que tener en cuenta que no solamente una sola persona o una sola empresa puede ayudar como a que el crudo salga del océano, sino que tienen que buscar pues diferentes maneras y diferentes personas pues para llegarlo. Y esto lo tienen que lograr a través de la hermenéutica, que sería el lenguaje que ellos deberían usar. Para poderse entender, pues todos deberían de tener el mismo lenguaje.